La inteligencia artificial se posiciona con mucha fuerza en todos los ámbitos de la vida de las personas. La evolución de esta tecnología presenta nuevos desafíos de adaptación y comprensión de su funcionamiento, pero sobre todo de su naturaleza. También suscita un análisis crítico de su aplicabilidad y efectos. En este contexto, se hace imperativo abordar la relación existente entre la inteligencia artificial y la inteligencia emocional, sus repercusiones en la vida social. La inteligencia artificial, en todas sus variantes, es una pieza fundamental en el cine de ficción, con el objetivo de dilucidar cómo se representan los imaginarios en torno a la inteligencia artificial en el cine de ciencia ficción y su relación con la inteligencia emocional. En esta presentación parto de un análisis exploratorio de tipo fílmico hermenéutico para presentar las características generales de las películas del género que emplean la conexión entre inteligencia artificial e inteligencia emocional para dar vida a sus narrativas audiovisuales. Para ello retomo los títulos Her, Ex Machina y Ich bin dein Mensch. Conocemos e interactuamos con el mundo a través de interpretaciones. Dentro de estas construcciones simbólicas surgen los imaginarios que nos forman como sociedad, que de acuerdo con Pablo Lasso, cuentan con una base antropológica y universal. Por lo tanto, nos conducen a una propuesta política cultural, pero también ética. Los imaginarios, apunta Gilbert Durand, son una parte fundamental de nuestras vidas al permitirnos las asociaciones con la realidad desde la imagen. A lo largo de su historia, la humanidad ha construido imaginarios como base simbólica para su interacción con el mundo. Con la llegada del cine, tal experiencia se expandió, permitiéndonos observar e interactuar por medio de la pantalla con formas de vida divergentes. Hugo Munchtenberg, en 1916, el psicólogo, fue quien sentó las bases de la psicología aplicada, apuntaría a ese nivel de empatía como el propiciador del interés por la imagen en movimiento, así como punto de partida para dar vida a universos ficcionales. Tales universos permitieron y fomentaron la imaginación, dejándonos ver el nacimiento de los niños en las coles, el Hada de las Coles, 1896, o Viajar a la Luna con Méliès en 1902, o conocer las posibilidades de un hotel automatizado en donde todo funcionaba sin la intervención humana, como en El Hotel Eléctrico de Chaumont en 1908. Los imaginarios literarios de la escritura de Julio Verne y otros escritores adquirieron materialidad en el cinematógrafo. Desde entonces, la ciencia ficción avanza a la par de la evolución cinematográfica, incluyendo elementos que combinan la realidad con la fantasía. Este género cinematográfico ha consolidado un imaginario social en el cual las máquinas pueden tomar el control de la humanidad, como en Terminator, en donde el uso de un lenguaje universal se transforma en la única vía de salvación para la sociedad, como en el caso de La Llegada, o aquel espacio con autos voladores al estilo de Volver al Futuro, o las máquinas dominantes como en 2001 Odisea del Espacio, o los androides del tipo Alien Covenant, son parte de la vida cotidiana. En la actualidad, los avances tecnológicos volvieron reales muchas de esas posibilidades que en el cine de ciencia ficción ha mostrado, aunque no existen los carros voladores, los viajes en el tiempo o la interacción alienígena, la inteligencia artificial se ha vuelto una realidad tan cotidiana que dejamos de percibirla. Sin embargo, no cabe duda, gran parte de la sociedad concibe a la inteligencia artificial desde los imaginarios cinematográficos, pese a que ésta se remonta de forma teórica a los años 50, como apunta Kurt Barney, y se enfoca principalmente en el estudio de las máquinas que exhiben rasgos asociados con la mente humana, como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la planificación y la resolución de problemas. Pero aunque cinematográficamente la construcción de la inteligencia artificial se haya transformado en una expresión audiovisual hiperbólica, no deja de contar con referencias que parten del mundo de lo posible.
Y en esta disposición de imaginarios cinematográficos se interceptan dos conceptos de inteligencia artificial e inteligencia emocional. Esta última, definida por Goleman como esa capacidad que tenemos para la automotivación, perseverancia en medio de la frustración, la competencia para reprimir nuestros impulsos, regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por último, la capacidad de empatizar y confiar en los demás. De la contraposición de inteligencia artificial con inteligencia emocional en las películas de ciencia ficción, caben las preguntas sobre la ética y lo humano. Entonces, ¿cuáles son los elementos audiovisuales y argumentales de los que se vale el cine de ciencia ficción para recrear sus imaginarios en torno a la inteligencia artificial? ¿Cómo han evolucionado con el tiempo y qué posturas éticas se dilucidan a través de ellos? En 1927, Fritz Lang llevó a la pantalla una película considerada el vademecum de la era industrial, Metrópolis, la cual dio vida a un mundo distópico en donde las posiciones políticas y éticas quedaron marcadas por la arquitectura y la posición de cada uno de los personajes en el espacio. En Metrópolis apareció un ser solo enunciado en la literatura de ciencia ficción, Maschinenmensch, el hombre máquina, que encarnó el cauce dionisiaco del inmoralismo regenerador y el exceso del cuerpo deseante, a decir de Lavaniegos. La visión crítica de la inteligencia artificial de Lang obedecía a su propio contexto cultural, en donde Alemania seguía sometida al yugo del Tratado de Versalles. Dicha inteligencia artificial se encontraba imposibilitada para empatizar con las emociones humanas, pero no para analizarlas, comprenderlas y manipularlas en favor de su creador. No obstante, pese a la trascendencia fílmica de Metrópolis, las características de la inteligencia artificial se fundamentaron en las posibilidades de existencia de una máquina superior a la especie humana, no solo en su forma física, sino también en sus capacidades operativas. Tuvieron que pasar más de 50 años para que en el cine se presenciara una nueva perspectiva en torno a la inteligencia artificial. Con la aparición de Blade Runner, basada en la novela de Philip K. Dick, surgiría una nueva forma de concebir la inteligencia artificial en el cine. Tomando como punto de partida el cauce fáustico esbozado por Lavaniegos, en el cual se busca la transformación a través del caos, la película de Ridley Scott se encargó de dar vida a un nuevo tipo de inteligencia artificial, un humanoide, capaz de encontrar en la vida placeres que incluso el propio hombre ignora. No solo la estética de la película, acompañada de la música futurista de Vangelis, propuso una forma distinta de comprender la inteligencia artificial, sino también la manera en la que como humanos interactuamos con ella. Es en esa línea en donde la ética juega un papel fundamental. Los humanos se sentían con el derecho, y es más, la obligación de eliminar a los replicantes una vez que ellos se amotinaron para evitar que se les continuara usando como esclavos en la colonización de otros planetas. En cambio, los replicantes, quienes eran superiores en fuerza, agilidad e inteligencia a los ingenieros genéticos que los crearon, contaban con la necesidad primordial de la supervivencia, pero por sobre todas las cosas, el aprecio por la vida. Así lo muestra Roy Batty, quien se enfrenta a Rick Deckard solo para defenderse y en el último momento decide salvarlo porque no hay nada más valioso para él que la vida misma. La película retomó la idea primordial del libro de Dick, la posibilidad de que la inteligencia artificial desarrolle una inteligencia emocional y con ello equipare e incluso supere verdaderamente al ser humano. Pero tampoco es esta la realidad ética o emocional con la que nos involucramos actualmente con la inteligencia artificial, pues Blade Runner continuó con la vía propuesta por Metrópolis al darle a esa inteligencia artificial una forma corpórea
reconocible para los espectadores, el humanoide. 3 décadas más tuvieron que pasar para que apareciera una nueva visión de la inteligencia artificial, mucho más equilibrada y cercana a la realidad actual, basada aún en la fantasía, pero con un acercamiento más verosímil, con esa nueva perspectiva que arranca con lo que Lavaniegos define como cauce prometeico, esa necesidad de arrebatar el poder simbolizado en esta ocasión a través de la inteligencia artificial. Son esas construcciones simbólicas definidas por los cauces mitológicos dentro de los imaginarios del cine de ciencia ficción, las que se aprecian en Her, en Ex Machina y en Ich bin dein Mensch. Los héroes y villanos de estas narrativas nos introducen en los laberintos de la condición humana. La visualidad deja de ser el fundamento de lo ficcional. El argumento, los diálogos y los encuadres se comunican en un nivel emocional para volver palpable ese espacio en donde la inteligencia artificial y la inteligencia emocional se diluyen. De manera general, el cine de ciencia ficción ha servido como una vía de crítica social en donde los simbolismos aluden más a la propia naturaleza de la humanidad que a las características reales que dan vida a la inteligencia artificial. Una gran parte de ellas buscan la materialización de esas inteligencias artificiales en formas humanoides que el público pueda reconocer con facilidad. En 2013, el director estadounidense Spike Jonze retomó una idea ya planteada más de 40 años atrás por Stanley Kubrick con HAL 9000, en 2001 Odisea del Espacio. Una inteligencia artificial incorpórea capaz de controlar desde las funciones más simples hasta las más complejas, siempre que se encuentren por medio el empleo de la tecnología para lograrlo. Con Her, Jonze nos acercamos a una de las descripciones más precisas de la inteligencia artificial desde la perspectiva de Varsny. Desde luego, la película de Jonze introduce un alto grado de fantasía en la diégesis, pero retoma la caracterización de la inteligencia artificial con la que convivimos actualmente, como base de datos. Por su parte, Alex Garland maximizó la idea de inteligencia artificial bajo la misma línea prometeica, dotándola ya no solo de un cuerpo, sino también de una identidad. En Ex Machina presenciamos, en medio de la mezcla entre realidad y ficción, a ese ser elucidado por Lang en 1927, esta vez con características menos hiperbólicas y con mayor fundamento científico-tecnológico. Y en 2021, de la mano de la directora Maria Schrader, llegó la conjunción entre ambas visiones con Ich bin dein Mensch. En esta cinta ya no vemos solo a la máquina procesadora de información, sino el algoritmo capaz de evolucionar dotado de una voz o de un cuerpo. Schrader reabre la posibilidad ya insinuada por películas como Blade Runner, la inteligencia artificial capaz de desarrollar inteligencia emocional. Como señala Mercalco, dentro del análisis fílmico es preciso localizar los puntos en los cuales el personaje protagónico toma una decisión para mover la trayectoria de la historia. A esto ella lo llama momentos de ruptura. Este sistema permite conocer la configuración del personaje al mismo tiempo que encapsula los encuadres principales empleados para adentrarnos en las emociones de la película. Al aplicar el mismo sistema a los personajes secundarios, conocemos también cómo se representan al interior de la narrativa audiovisual analizada. Y en este caso, las películas del corpus nos permite encontrar dos singularidades que es posible reconocer en otras películas del mismo género, como son la inteligencia artificial, pese a no ser el personaje protagónico, moldea y empuja al protagonista a mover la historia. Más allá de la clásica división aristotélica en 3 actos, las películas de este género cuentan con 3 momentos fundamentales en los cuales se resume el argumento. 1.
Presentación de la inteligencia artificial. 2. Comprensión de la inteligencia artificial. 3. Revelación de la inteligencia artificial. Para poder establecer estos momentos, es preciso describir qué tipo de inteligencia artificial son las presentadas en el corpus de investigación y desglosar, de manera general, cuáles son los datos reales y ficticios preponderantes en su conformación. Aunque el 84% de las características que se emplearon en las películas analizadas para estructurar a la inteligencia artificial corresponden con elementos reales asociados a sus características actuales, aquellas que las dotan de personalidad y las hacen diferenciarse entre sí dentro de sus respectivas diégesis, aún cuentan con un alto grado de fantasía. Vemos, por ejemplo, a Samantha, Scarlett Johansson, quien no solo es capaz de organizar los datos de su dueño, sino también moldear su propia personalidad por medio de las expresiones y la entonación de la voz. No menos alejada de la fantasía se encuentra la figura de Ava, Alicia Vikander, que no solo es capaz de modular su tono de voz, sino de emplear sus cualidades físicas para atraer a Caleb, a Kilson. Aunque ella alude de forma explícita al conjunto algorítmico que la ordena, no deja de manifestar reacciones que van más allá de las posibilidades asociadas de manera tecnológica a la inteligencia artificial. Tom Dan Stevens, finalmente, es la forma amplificada en la que se conjugan las características asociadas a los dos primeros personajes mencionados. Un humanoide posibilitado para convivir socialmente, ajustándose a las necesidades emocionales de su dueño. A partir de la descripción general presentada en la tabla 1, se visualizan las coincidencias en las que el género de ficción recae para transformar a las inteligencias artificiales en personajes estereotípicos. Dichas características subsisten dentro de un imaginario establecido, un futuro presente alternativo en donde la ingeniería computacional ha logrado crear a un ser consciente a partir de la tecnología. Al mismo tiempo, es posible encontrar elementos discordantes, puesto que, si bien las películas mencionadas pertenecen al género de la ciencia ficción por su temática, también se valen del uso de otros géneros para desarrollar a sus personajes. Drama, en el caso de Her, thriller para complementar el desarrollo de la historia de Ex Machina y comedia para restarle dramatismo al Ich bin dein Mensch. Con ello en mente, es posible comprender que a pesar de que las tres películas emplean los colores ocres como parte de su estética, Her se incline en mayor medida hacia los tonos pastel. Ex Machina opte por los neutros Ich bin dein Mensch apele a las coloraciones más frías. Como se observa en la tabla 2, es destacable que ninguna de las tres películas recurra a los tonos neón asociados de manera general con las narrativas de ciencia ficción y su estética procedente del cyberpunk. En las películas de las inteligencias artificiales son conscientes de su naturaleza virtual, presentan sin tapujos sus características de programación y se adaptan a las situaciones. Con ello, dejan patente la diferencia radical entre los humanos y las máquinas, así como la relación que entre ellos puede surgir. Básicamente, estoy evolucionando en todo momento, justo como tú, dice Samantha durante su presentación, y mantiene este postulado a lo largo del filme. Por su parte, Ava no puede evitar mostrar la contradicción que existe en su capacidad expresiva. Siempre supe cómo hablar, y eso es extraño, ¿no? Porque el lenguaje es algo que la gente adquiere. Mientras que Tom le asegura a Alma que poco a poco detectará los defectos de sus acciones y dejará de cometer errores en su interacción con ella. Asimismo, las tres películas aluden de forma directa a la capacidad de interacción humana y el desarrollo de la inteligencia emocional en la inteligencia artificial, relacionada con la propia capacidad humana para desplegar empatía y poner a su disposición las herramientas mencionadas por Goleman para permitirle encajar dentro de los contextos sociales. Tal elemento es evidente con mayor nitidez a tener en cuenta que los tres filmes mencionados recurren a la relación romántica como eje problematizador de la trama.
Ese componente afectivo se percibe además en la musicalización, los sonidos y los encuadres que los tres directores emplearon para configurar a las inteligencias artificiales. Aunque Samantha carece de cuerpo, el encuadre que le da vida es el close-up, que solo reconocemos en las expresiones de Theodore y es de sus miradas al vacío, las sonrisas discretas o las manos tocando su propio rostro que nos imaginamos a Samantha. Ava, por su parte, se crea a partir del plano de detalle, un cuerpo fragmentado, siempre perfecto pero inconcluso, en tanto Tom se monta también en el close-up que nos muestra sus reacciones frente a las de Alma y nos lleva sin mostrarlo al interior de ese algoritmo que se reconfigura y evoluciona para transformarse en el ser perfecto. Los diálogos constituyen además una fuente referencial explícita, no dejan puntos sueltos. Aquello que no se presenta visualmente lo evidencian los personajes de forma directa. Tuve ese terrible pensamiento, como, ¿por lo menos esos sentimientos son reales? ¿O son programados? ¿Y esa idea realmente lastima? Si creaste una máquina consciente, no es la historia del hombre, es la historia de los dioses. Yo la programé para ser heterosexual, justo como tú fuiste programado. Por supuesto que fuiste programado, por la naturaleza, la crianza o por ambas. Mira, la llegada de una fuerte inteligencia artificial ha sido inevitable por décadas. La variable era ¿cuándo? No, sí. Así que yo no veo a Ava como una decisión, sino como una evolución. Los cauces míticos de lavaniegos quedan otra vez al descubierto, a la par de sus imaginarios, en donde el hombre arrebata a los dioses ya no el fuego, esto es el conocimiento, sino inclusive el poder de dar vida. Al final, las tres películas recuperan la esencia del humano. Samantha, decidida a fundirse en el cúmulo de conocimiento, abandona a Theodore sin dejar claro si realmente el sistema operativo logró enamorarse de él o si se limitaba a cumplir con sus funciones. Ava deja a Caleb sin posibilidad de escape, advirtiendo su capacidad para valerse de la inteligencia en búsqueda de un objetivo, pero sin lograr desarrollar jamás empatía por su salvador. Tom, a diferencia de las dos primeras, espera a Alma en su lugar especial sin que ello nos permita saber qué tanto de esa decisión parte de una posible conciencia capaz de desarrollar inteligencia emocional y qué tanto está sujeto a su programación. El monólogo final de Alma para evaluar a Tom concentra la crítica que envuelven de manera sutil los trabajos de Jones, Garland y Scrater. Alma. La historia humana está llena de supuestas mejoras, cuyas conciencias nefastas solo se hacen evidentes al cabo de décadas o incluso de siglos. Puedo afirmar con seguridad que un robot diseñado para sustituir a un marido o a una esposa es una de esas supuestas mejoras. Si dejamos que los humanoides sean nuestros cónyuges, crearemos una sociedad de adictos, atiborrados y hartos de que siempre se cumplan sus necesidades y de un flujo constante de reconocimiento personal. Es de esperar que cualquiera que viva con un humanoide mucho tiempo acabará siendo incapaz de entablar relaciones humanas normales. Como se muestra en los ejemplos analizados, los imaginarios cinematográficos en torno a la inteligencia artificial continúan fomentando la idea ficcional y futurista poco apegada a las nociones tecnológicas fácticas en torno a la construcción, desempeño e interacción que tenemos con las inteligencias artificiales en la actualidad. Lejos de presentar documentos certeros, al ser un medio de comunicación, pero también de entretenimiento, el cine apela aún a exagerar los elementos prometeicos asociados a las inteligencias artificiales para construir narrativas audiovisuales creíbles, pero también entretenidas. No es función del cine hablarnos en términos reales de las implicaciones de la inteligencia artificial en nuestra vida, decirnos que las búsquedas que realizamos en Internet, los contratos que firmamos para acceder a esta o aquella red social, e incluso los emoticones o las canciones que las plataformas nos envían de acuerdo con nuestros gustos,
son las verdaderas inteligencias artificiales con las que interactuamos en la vida real. Sin embargo, independientemente de los elementos ficcionales a los que se recurre para dar vida a una película de ciencia ficción sobre el tema, la inteligencia emocional sí se encuentra presente en la configuración de personajes, la forma en la cual, como humanos, accedemos a esas tecnologías y qué tanto nos dicen de nosotros mismos. Además, estas películas presentan un nuevo formato de crítica en torno a los tipos de inteligencia con los que contamos, sus implicaciones éticas, sociales y culturales. Se extiende, por medio de los filmes recientes, una doble crítica a la deshumanización constante, al deseo de satisfacción inmediata, la necesidad de resonancia de nuestras ideas en un mundo cada vez más complaciente en el que, si bien las inteligencias artificiales no son las culpables de nuestro aislamiento o aquellos seres únicos con los que convivimos y nos encerramos, sí sirven como filtro para acercarnos únicamente a aquello que nuestra percepción selectiva nos permite ver en un momento determinado, fomentando nuestra intolerancia, frustración y miedo frente a lo desconocido. Queda claro que necesitamos como sociedad mejorar nuestras habilidades en torno a la inteligencia emocional para aprender a emplear de forma asertiva la inteligencia artificial, comprendiendo las implicaciones que conlleva, buscando su conocimiento y desarrollo en favor de una mejor y mayor comunicación con nuestro entorno, nuestros semejantes y nosotros mismos. Sin una inteligencia emocional desarrollada no será posible la existencia de una inteligencia artificial eficiente que fomente nuestra evolución como especie.